Irreconocible. ¿Qué le pasó a esta chica en Bolivia? En el aeropuerto de Los Ángeles, sus padres no pudieron reconocer a la hermosa mujer que tenían delante, su propia hija. Un año antes, Emily, una estudiante universitaria estadounidense de 101 kilogramos, se embarcó en un viaje a Bolivia con un solo sueño: poder vestir algún día la majestuosa pollera de la chola paceña. Un anhelo que parecía simple, pero que, en las coloridas y empinadas calles de La Paz, la hizo derramar lágrimas frente a un espejo. Sin embargo, el encuentro con una familia boliviana cambiaría su destino para siempre. Un año después, cuando su hija apareció en el aeropuerto, sus padres quedaron en shock total, incapaces de reconocerla. ¿Quién eres tú?, preguntaron. La historia del milagro que Bolivia obró en el cuerpo y el alma de una mujer está a punto de comenzar. Emily Harrison, estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de California en San Diego, había llegado a la primavera de sus 19 años. Con 1.70 metros de estatura y un peso de 101 kilos, cada vez que se miraba al espejo, un torbellino de emociones complejas la invadía. En la secundaria, pesaba unos 75 kilos, pero desde que entró a la universidad, el peso se había disparado a un nivel que ya no podía controlar. Entre clases, devoraba pizza o hamburguesas en la cafetería. Por las noches, se entregaba a la comida mexicana con sus amigos. Su mejor amiga, Catherine, era esbelta como una modelo, y en cada foto juntas, la abrumadora diferencia de tamaño era un recordatorio brutal de su realidad. A pesar de todo, Emily siempre proyectaba una alegría radiante, haciendo creer a todos que su peso no le importaba. Pero en la oscuridad de su interior, una pregunta la carcomía: ¿estaba bien seguir así? El momento más doloroso llegaba en las tiendas de ropa, cuando no encontraba su talla. Ni siquiera la XXL le servía. Salir de la tienda, pidiendo disculpas a la vendedora, era una sensación de miseria tan profunda que apenas podía soportar. Una noche, mientras navegaba con su celular acostada en su cama, su dedo se detuvo en seco sobre una fotografía. En la imagen, una mujer vestida con una pollera de colores vibrantes, una blusa finamente bordada y una manta reluciente, sonreía con el majestuoso Illimani de fondo. El corte de la ropa, las múltiples capas de la pollera, dibujaban su figura con una gracia imponente. Su cabello, recogido en dos largas trenzas, estaba adornado con un elegante sombrero borsalino. Aquella dignidad, aquella belleza ancestral, le robó el aliento a Emily. Desde pequeña, había sentido una fascinación por las culturas andinas que veía en documentales, pero esta imagen tenía un significado especial, una fuerza que la llamaba. Mientras seguía explorando, las imágenes de mujeres vistiendo los trajes tradicionales de Bolivia se grabaron a fuego en su mente. Turistas paseando por la calle Jaén, cholitas vendiendo sus productos en el mercado de las brujas, bailarinas de caporales en el Gran Poder, con trajes deslumbrantes que irradiaban energía y orgullo. Cada foto no mostraba solo a alguien usando ropa, mostraba a personas vistiendo su cultura, su identidad. Emily ya no pudo reprimir su deseo de usar una pollera, pero al mismo tiempo, la cruda realidad la golpeaba. Con su cuerpo actual, era absolutamente imposible. Aún así, en sus ojos que miraban la pantalla, brillaba una luz de anhelo que se negaba a extinguirse. 2 semanas después, en el tablón de anuncios de la universidad, vio el cartel de una charla informativa sobre un programa de intercambio en Bolivia. 1 año de estudios, alojamiento con una familia anfitriona y la oportunidad de aprender español y sumergirse en la cultura. El corazón de Emily se aceleró. En la charla, el profesor a cargo habló de las maravillas de Bolivia con un español fluido y apasionado. Los requisitos de solicitud eran sorprendentemente accesibles, bastaba con tener conocimientos básicos de español. Emily, que había estudiado español durante 2 años en la secundaria, sintió que era una señal. La oportunidad estaba llamando a su puerta. Tomó los documentos de solicitud en ese mismo instante y, en el coche de vuelta a casa, los leyó una y otra vez. Esto tenía que ser el destino. Si iba a Bolivia, podría estar en contacto con la auténtica cultura andina. Quizás, solo quizás, ella también podría llegar a vestir una pollera. Esa esperanza comenzó a arder silenciosamente en su corazón. Emily llegó a casa con la solicitud de intercambio y, durante la cena, se lo contó a sus padres. Su padre, Mike, de 52 años, gerente de proyectos en una gran empresa de tecnología, era un hombre puramente lógico. Su madre, Jennifer, de 49 años, era profesora de inglés en una secundaria y tenía una amplia experiencia como consejera estudiantil. La pareja siempre se había preocupado profundamente por la educación de su hija y había apoyado la mayoría de sus decisiones. Pero esta vez fue diferente. En cuanto oyeron las palabras de Emily,
sus expresiones se congelaron. ¿Un año en Bolivia? Como estudiante de intercambio, preguntó Mike, frunciendo el ceño. Jennifer detuvo el plato que sostenía en el aire y miró fijamente a su hija. Emily, ¿hablas en serio? En su voz, además de la sorpresa, se filtraba una profunda preocupación. Emily comenzó a exponer los argumentos que había preparado, pero las siguientes palabras de su madre la hirieron como puñales. ¿Piensas ir a Bolivia con ese cuerpo? Un silencio sepulcral cayó sobre la mesa. Jennifer continuó, la gente en Bolivia suele ser de contextura más pequeña. Una persona con tu físico es poco común. ¿No crees que las miradas de la gente serán incómodas? Mike, con su habitual calma, también planteó problemas prácticos, el asiento del avión, la posible carga para la familia anfitriona y, lo más importante, su salud. ¿Y si te sientes mal allá? El sistema de salud es diferente, la barrera del idioma. Las palabras de sus padres eran lógicas, cada una era un golpe de realidad. Sin embargo, cada frase se sentía como una losa de plomo sobre el corazón de Emily. Pero de verdad quiero ir, dijo con la voz temblorosa. Quiero ponerme una pollera. Quiero aprender de la cultura boliviana. Si pierdo esta oportunidad, me arrepentiré toda mi vida. Jennifer suspiró profundamente. Entiendo tus sentimientos, Emily. Pero como madre, debo decírtelo. ¿No sería más fácil para ti si fueras después de adelgazar? Te evitarías momentos vergonzosos. Esa fue la frase que más le dolió a Emily. Quizás su madre no tenía la intención de herirla, solo quería que enfrentara la realidad. Pero para Emily, sonó como una negación total de su existencia. De vuelta en su habitación, Emily volvió a tomar su celular. En la pantalla, desfilaban fotos de mujeres con hermosas y coloridas polleras. ¿Por qué se sentía tan atraída por ellas? No era solo una fascinación por la ropa. La pollera representaba una dignidad que no existía en la cultura estadounidense. No era ostentación ni audacia, sino una belleza contenida, donde cada movimiento tenía su propia cadencia, una elegancia que revelaba la fuerza interior de quien la portaba. En los documentales que Emily había visto, las mujeres de pollera se movían con una autoridad natural, sin alzar la voz, con gestos pausados y una presencia imponente. Era un mundo completamente opuesto a la sociedad estadounidense, siempre apurada, siempre buscando lo más grande, siempre exigiendo ser el centro de atención. Quizás, si iba a Bolivia, podría convertirse en alguien diferente. No se trataba solo del físico, su forma de vida entera podría cambiar. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero no eran solo de tristeza. Las palabras de su madre dolían, pero también eran ciertas. Con su cuerpo actual, no podría lucir una pollera con la belleza que merecía. Pero, ¿no era esa precisamente la razón por la que debía ir? Al sumergirse en el entorno boliviano, algo podría cambiar. A la mañana siguiente, Emily se enfrentó de nuevo a sus padres. Papá, mamá, por favor, escúchenme una vez más. Esta vez, expresó sus pensamientos con calma. Su anhelo por la pollera, su deseo puro de aprender sobre la cultura y, sobre todo, su firme voluntad de no dejar pasar esta oportunidad. Mike y Jennifer se miraron. Tras un largo silencio, su padre habló. Está bien. Ve. Pero prométenos que te comunicarás regularmente. Si pasa cualquier cosa, vuelves de inmediato. Su madre también asintió, a regañadientes. Aunque me preocupa mucho, es tu vida. Al oír esas palabras, Emily por fin sonrió. Lo primero que recibió a Emily al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto no fue solo el aire fino de la altitud, sino una calidez humana que la sorprendió. A diferencia de los aeropuertos de Estados Unidos, aquí la gente conversaba animadamente, pero todo fluía con un orden natural. Después de pasar por inmigración y recoger su enorme maleta, el señor Juan Mamani le esperaba en la sala de llegadas. Este hombre de 48 años, gerente de una empresa de exportaciones, vestido con un traje elegante, sostenía un cartel con su nombre. Bienvenida a Bolivia. La saludó en un inglés fluido. Su sonrisa amable tranquilizó un poco a Emily. Desde el coche, el paisaje urbano de El Alto y luego La Paz la dejó sin palabras. Edificios de ladrillo visto escalando las laderas, el imponente Illimani vigilando la ciudad y, sobre todo, la vibrante vida en las calles. Era un escenario completamente distinto a California, un anuncio del comienzo de su nueva vida. El coche entró en un barrio tranquilo, donde los vecinos se saludaban con un gesto de cabeza.
Nadie pareció sorprenderse por el físico de Emily. Esa cálida bienvenida la conmovió profundamente. Cuando llegaron a la puerta de la casa de los Mamani, toda la familia salió a recibirla. La madre, Sofía, de 45 años, exnutricionista y ahora ama de casa, vestía un delantal y sonreía con ternura. Su primera impresión fue la de una mamá universal. Emily, bienvenida. ¡Qué viaje tan largo!, le dijo Sofía en un español cariñoso salpicado de inglés. A su lado estaba su hija, Naira, de 18 años, estudiante de último año de secundaria. Medía 1.62 metros, pesaba 48 kilos y su figura delgada se veía encantadora en su uniforme escolar. Hola, Emily, un gusto. Yo hablo inglés, así que cualquier cosa, solo pregúntame, dijo con una fluidez que sorprendió a Emily. Desde el interior de la casa salió la abuelita, Inés. A sus 70 años, se veía llena de vitalidad, con una postura erguida y una mirada sabia. Has llegado, hijita. Qué cansada debes estar. Aunque sus palabras no eran en inglés, su calidez lo decía todo. La habitación que le asignaron era luminosa, con un ligero aroma a madera de eucalipto. Desde la ventana se veía un pequeño patio con flores de temporada. Esa noche, la cena que preparó Sofía fue la primera vez que Emily probó la auténtica comida casera boliviana, una humeante sopa de quinoa, una ensalada de tarwi, un trozo de carne de llama a la plancha y un mate de manzanilla. Aunque la porción le pareció pequeña, con cada bocado, los sabores delicados y profundos se expandían en su boca, dejándola sin palabras. Al día siguiente, Emily y Naira fueron a la calle Sagarnaga. Era el momento de su tan soñado encuentro con la pollera. Después de tomarse una foto frente a la Basílica de San Francisco, entraron en una tienda de trajes tradicionales. El interior estaba repleto de polleras de todos los colores imaginables, un espectáculo que hizo que el corazón de Emily latiera con fuerza. ¿Cuál le gusta, señorita?, le preguntó la vendedora con una sonrisa. Pero cuando comenzó a tomarle las medidas a Emily, su expresión se ensombreció en un instante. Un momentito, por favor. La vendedora se retiró a la parte de atrás, y se oían susurros. Poco después, regresó con una expresión de disculpa, trayendo una pollera de tamaño especial. Las polleras estándar no podían ni empezar a abarcar el cuerpo de Emily, los modelos disponibles para ella eran extremadamente limitados. Mientras tanto, Naira había elegido una pollera con un delicado estampado floral y comenzó a probársela. La encargada de vestir a las clientas era doña Elvira, una experta de 58 años con más de 25 años de experiencia. Sin embargo, cuando intentó vestir a Emily, sus manos se detuvieron varias veces. Disculpe, esto va a tomar un tiempito, dijo doña Elvira, con gotas de sudor perlando su frente. Lo que normalmente tomaba 10 minutos, con Emily se extendió a más de 30. Abrochar los botones de la blusa fue una lucha evidente. Incluso la pollera de tamaño especial se sentía tensa, como a punto de reventar sobre el cuerpo de Emily. Finalmente, cuando terminó de vestirla y Emily se paró frente al espejo, se quedó sin palabras. Lo que veía no era a ella misma vistiendo una pollera, sino a un cuerpo embutido a la fuerza en una. La ropa la oprimía dolorosamente, y el cuello de la blusa casi desaparecía por la corpulencia de su cuerpo. A su lado, Naira ya estaba lista. La pollera de estampado floral se ajustaba perfectamente a su esbelta figura, tan hermosa que parecía hecha a medida para ella. Los botones de su blusa se cerraban sin esfuerzo, revelando un cuello elegante. Doña Elvira, después de ajustar a Naira, volvió con Emily. A ver, voy a arreglarlo un poquito más, dijo, intentando acomodar las líneas de la pollera. Pero no había forma de que se viera bien. El borde de la pollera se levantaba demasiado por el grosor de sus muslos, creando un efecto visual muy poco favorecedor. Las manos de la experta pasaron por el mismo lugar una y otra vez. Como profesional, seguramente quería lograr un resultado perfecto. Sin embargo, el físico de Emily superaba los límites de su experiencia. Lo siento mucho, esto es lo máximo que se puede hacer, dijo finalmente doña Elvira, con una expresión de derrota. Esas palabras atravesaron el corazón de Emily como cuchillos de hielo. Las otras clientas de la tienda ya estaban vestidas y se tomaban fotos alegremente entre ellas. Ninguna había tardado más de media hora. Cuando Emily y Naira se pararon juntas frente al espejo, la realidad se mostró con una crueldad aplastante. La silueta de Naira era una obra de arte, el cuello de la blusa a la altura perfecta, la cintura bien definida. Con sus 1.62 metros, la pollera le daba un aire de elegancia aún mayor. Su forma de caminar era natural, las faldas se movían con ligereza.
En comparación, ¿qué se veía en Emily? La pollera cubría su cuerpo, pero no podía decirse que lo vestía. La tela estaba tensa, sentía que se asfixiaba con cada respiración. La línea de la falda era demasiado corta, desequilibrando toda la figura. Y lo peor de todo, al estar una al lado de la otra, la diferencia de tamaño se magnificaba. Si Naira era una orquídea delicada, Emily era, sin duda, un roble macizo. «¿Le saco una foto?», preguntó amablemente la vendedora, pero Emily negó con la cabeza. No quería un registro de ese momento. Naira, con delicadeza, la invitó a tomarse una juntas, pero Emily se negó con una sonrisa forzada. «Sácatela tú sola, te ves hermosa». Era sincera, pero sus palabras eran también una rendición. Al salir de la tienda, los ojos de Emily ya estaban rojos. Esa noche, tenía previsto quedarse sola en un hotel en el centro, no en la casa de los Mamani, para facilitar sus planes turísticos del día siguiente. Para la Emily de ese momento, fue una bendición. Necesitaba un lugar donde nadie pudiera verla llorar. En cuanto entró en la habitación del hotel, las lágrimas brotaron como un torrente. Se tiró sobre la cama, hundió la cara en la almohada y lloró en silencio, ahogando sus sollozos. En su celular, todavía tenía las fotos que se había tomado antes de la experiencia con la pollera. En ellas, su rostro rebosaba de expectación, de la alegría de estar a punto de cumplir su sueño. Pero la realidad había traicionado esa ilusión de la manera más cruel. «¿A qué vine aquí?», se preguntó en voz alta, y el peso de sus propias palabras resonó en la habitación. Las palabras de su madre volvieron a su mente. «No sería más fácil para ti si fueras después de adelgazar». Tenía razón. Su madre no lo dijo para herirla, sino porque había previsto que algo así sucedería. Por la ventana se veía el paisaje nocturno de La Paz, pero los ojos de Emily no veían nada. Solo la imagen patética de sí misma que había visto en el espejo, una y otra vez. ¿Acaso su sueño de la pollera iba a terminar así? 3 días después del incidente, Emily comenzó su vida formal en la casa de los Mamani. A las 7 de la mañana, cuando bajó a la sala, la mesa ya estaba puesta. Sobre ella había un plato hondo de sopa de quinoa caliente, una taza de mate de manzanilla, una marraqueta con queso y un pequeño plato con rodajas de tomate. En California, el desayuno era un tazón de cereal con leche devorado en 5 minutos, o un festín de panqueques y tocino. Pero aquí, la mañana tenía otro ritmo. Sofía colocaba los platos en silencio. Juan leía el periódico mientras tomaba su mate. Naira, ya en uniforme, comía su pan con pequeños y elegantes mordiscos. Nadie tenía prisa, nadie hablaba en voz alta. Simplemente, disfrutaban de la comida en calma. Cuando Emily se sentó, la abuelita Inés le sonrió con dulzura. «Buenos días, hijita. Come tranquilita». Emily tomó la cuchara y probó la sopa de quinoa. En ese instante, sus ojos se abrieron de par en par. El sabor era perfecto, suave pero lleno de matices. El aroma de los granos andinos le llenó el espíritu, sintiendo como su cuerpo se calentaba desde adentro. La marraqueta estaba crujiente por fuera y suave por dentro, y la frescura del tomate y el queso creaba un contraste delicioso. Cada plato era simple, pero en conjunto, formaban una armonía perfecta. ¿Era este su desayuno diario? La abuelita Inés observaba a Emily comer en silencio. Cuando estaban terminando, la abuela habló con una voz pausada pero firme. «Emily, comer es vivir». El peso de esa frase hizo que Emily detuviera su cuchara. En Estados Unidos, comer era quizás una tarea que había que completar lo más rápido posible. Pero en Bolivia, era diferente. La voz de la abuela, aunque serena, estaba llena de una convicción inquebrantable. Agradecer a cada ingrediente, agradecer a quien cocinó, y agradecer a tu cuerpo. Eso es comer. Emily recordó su fracaso con la pollera. Había odiado su cuerpo, se había arrepentido de haber venido a Bolivia con ese físico. Pero las palabras de la abuela le ofrecieron una nueva perspectiva. El cuerpo no es tu enemigo. Lo que le das, te lo devuelve. Sofía añadió, la alimentación en Bolivia valora la calidad, no la cantidad. Comer mucho no es felicidad. La verdadera felicidad es comer lo que tu cuerpo agradece. Naira también sonrió con ternura. Yo antes también quería ser más delgada y probé dietas poco saludables. Pero la abuela me enseñó que lo importante no es dejar de comer, sino comer correctamente. La abuela continuó, la belleza no se esculpe desde fuera, emana desde dentro. Si comes bien, tu cuerpo encontrará su equilibrio natural.
Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de Emily. No poder usar la pollera no era porque su cuerpo fuera malo, sino el resultado de no haberle dado a su cuerpo las opciones correctas. Quiero cambiar, dijo Emily casi sin pensar. De verdad quiero cambiar. Quiero llegar a ser alguien que pueda vestir la pollera con belleza. La abuelita Inés asintió con profundidad. Si tienes esa voluntad, seguro que puedes cambiar. Sin apuros. Valora cada día. Sofía, aprovechando sus conocimientos como exnutricionista, comenzó a explicarle a Emily la esencia de la dieta boliviana. En Estados Unidos, lo principal es contar calorías, ¿verdad?, dijo mientras se sentaban en el sofá y Sofía abría un cuaderno. Pero en Bolivia, nos fijamos más en la calidad y el equilibrio de los alimentos que en las calorías. Emily siempre había creído que para adelgazar, bastaba con reducir las calorías. Pero las palabras de Sofía demolieron esa idea. Por ejemplo, una hamburguesa de 1000 calorías y un almuerzo boliviano de 1000 calorías, aunque numéricamente iguales, tienen un impacto completamente diferente en el cuerpo. El almuerzo, con su sopa, segundo de arroz, carne, chuño, ensalada y refresco natural, ofrece una variedad de nutrientes de forma equilibrada y es fácil de digerir. En cambio, la hamburguesa se concentra en grasas y carbohidratos, careciendo de vitaminas y minerales esenciales. El cuerpo es muy sabio, explicó Sofía. Si le faltan los nutrientes que necesita, seguirá enviando señales de que quiere comer más. Por eso, con la dieta estadounidense, nunca te sientes satisfecha por mucho que comas, porque tu cerebro sigue quejándose de la falta de nutrientes. Con la comida boliviana, aunque la cantidad sea menor, el cuerpo se siente satisfecho porque ha recibido todo lo que necesita. Al escuchar esto, Emily sintió como si se le encendiera una luz. ¿Valorar la calidad? ¿Era ese el secreto de la salud de los bolivianos? El fin de semana, Naira invitó a Emily a caminar por un parque cercano. Mientras paseaban bajo la sombra de los árboles, Naira le confesó en voz baja: «Sabes, yo antes también estaba muy acomplejada por mi apariencia». La confesión sorprendió a Emily. «Mis amigas todas tienen los ojos grandes, son muy lindas. Pero yo tengo los ojos pequeños», dijo Naira, con un rastro de la antigua angustia en su perfil. «Pero la abuela me dijo que la apariencia externa se puede cambiar, pero la belleza del corazón, si no se cultiva, no crece». Se sentaron en una banca, y Emily escuchó la historia de Naira. «Cuando me dijiste que querías usar la pollera, me pareció increíble. Yo, siendo boliviana, nunca me había puesto una en serio», dijo Naira sonriendo. «Hagámoslo juntas. Volvámonos hermosas. Yo me esforzaré más en aprender sobre nuestras tradiciones, y tú, en construir un cuerpo que luzca la pollera». En sus palabras no había competencia, solo un puro sentimiento de compañerismo. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. «Gracias, Naira». Las dos se tomaron de las manos, sellando un pacto para avanzar hacia su nuevo objetivo. Un mes después, una mañana, Emily se subió a la báscula del baño. La familia Mamani tenía una pequeña báscula digital, y Sofía le había sugerido que se pesara una vez por semana. En el instante en que apareció el número, Emily contuvo la respiración, 96.2 kilos. Cuando llegó a Bolivia pesaba 101. Había perdido casi 5 kilos en un mes. Volvió a subirse. 96.1 kilos. No había error. No había hecho ningún ejercicio especial, solo comer la comida de la familia Mamani y llevar una vida ordenada. Caminaba hasta la parada del minibús y paseaba con Naira los fines de semana, pero nada de entrenamiento intenso. Aún así, su peso había bajado de forma tangible. Al mirarse al espejo, sintió que los contornos de su rostro estaban un poco más definidos. La papada se había reducido y la línea de su mandíbula se insinuaba. Cuando bajó a contarle a Sofía, ella la abrazó con una sonrisa tierna. «Es la reacción natural de tu cuerpo. Como no te estás forzando, podrás mantenerlo». La abuelita Inés también asintió. «El cuerpo es honesto. Si le das cosas buenas, te responderá de buena manera». Por primera vez, una verdadera esperanza brotó en el corazón de Emily. Esto no era una dieta pasajera, era su vida misma la que estaba empezando a cambiar. El día en que pudiera vestir la pollera con orgullo quizás ya no era una fantasía inalcanzable. Fue una mañana que la hizo empezar a creer. A medida que el peso comenzaba a bajar, Emily le pidió a Sofía que le enseñara más sobre la cocina boliviana. «¿Qué tiene de especial?». Sofía sonrió y respondió: «No hay nada especial. Solo comer cosas de buena calidad, en la cantidad justa.
Eso es todo. La simplicidad de esa frase la conmovió profundamente. En Estados Unidos, solo me importaban las calorías. Las calorías son importantes, pero más importante es el contenido. Los alimentos andinos, las verduras, el pescado. Todo eso ajusta tu cuerpo. A la mañana siguiente, en el desayuno, Sofía le añadió un poco de llajua a su plato. ¿Te animas a probar esto? Honestamente, a Emily le intimidaba un poco su aspecto picante. Pero después de probarlo, descubrió que tenía un sabor intenso y delicioso. Prueba a comer un poquito cada día, verás qué bien le sienta a tu sistema, le explicó Sofía. Sus explicaciones nunca eran largas, siempre iban al grano. La longevidad de los bolivianos se debe a esta dieta, asintió la abuela. La comida es medicina. La acumulación diaria va moldeando el cuerpo. Ayudando en la preparación de la cena, Emily aprendió a hacer un caldo base. Solo con poner apio, cebolla, zanahoria y un poco de carne, se producía un sabor mágico. Con ese caldo, incluso reduciendo la sal, los platos quedaban deliciosos. El sabor natural, sin depender de condimentos químicos, fue cambiando gradualmente el paladar de Emily. Los sabores intensos y artificiales a los que estaba acostumbrada en Estados Unidos ahora le parecían pesados. Tu cuerpo está empezando a buscar lo que es correcto, le dijo Sofía. Y tal como dijo, el cuerpo de Emily estaba, sin duda, cambiando. Para buscar un cambio aún mayor, Emily decidió empezar a hacer ejercicio. Sofía le sugirió la natación. Mientras el peso sea elevado, la piscina es el lugar más seguro. El centro deportivo municipal cercano tenía poca gente por las mañanas entre semana. Sin embargo, en el vestuario, mientras se ponía el traje de baño, las manos de Emily temblaban. El traje de baño de talla más grande que había traído de Estados Unidos todavía le apretaba. Miró su reflejo en el espejo y respiró hondo. Tranquila, nadie te va a mirar, se dijo a sí misma mientras salía del vestuario. En el instante en que se paró al borde de la piscina, sintió que la atmósfera cambiaba. Los adultos mayores y las amas de casa presentes se giraron al unísono para mirarla. Sus miradas dolían, sentía como si le clavaran alfileres por todo el cuerpo. Naira, a su lado, la animó en voz baja, Emily, estoy contigo. Pero sus pies no se movían. Un impulso de huir la invadió. Pero recordó su fracaso en la tienda de polleras. Esa vez también huyó. No quería volver a escapar. Decidida, entró en la piscina. En el momento en que el agua envolvió su cuerpo, sintió un alivio increíble. Gracias a la flotabilidad, la pesadez que sentía en tierra firme desapareció. Empezó a nadar lentamente, y poco a poco dejó de importarle las miradas. En el agua, el peso no importaba. Solo era cuestión de fluir con el agua. Aunque se quedó sin aliento antes de completar 25 metros, sintió una gran satisfacción. Sí, había sentido vergüenza, pero su esperanza era mucho mayor. En este lugar, puedo cambiar. En ese instante, lo supo con certeza. Los fines de semana, Naira también empezó a acompañarla a la piscina. Ella era una excelente nadadora, deslizándose en el agua como un pez. Emily, si mueves los brazos así, es mejor, le enseñaba con paciencia, como una hermana mayor. Emily, que al principio apenas podía nadar 25 metros, 2 semanas después ya completaba los 50. ¡Qué increíble! Ya nada 50 metros, la felicitó Naira sinceramente. Esa sonrisa era el mayor estímulo para Emily. Mientras descansaban al borde de la piscina, hablaban de todo, de la universidad, de los amigos, de sus sueños. Aunque eran de nacionalidades y edades diferentes, sentían una extraña conexión. Ojalá tuviera la valentía que tienes tú, Emily, dijo Naira en voz baja. Sí. Viniste sola a un país desconocido para enfrentarte a algo nuevo. Eso es admirable. Emily negó con la cabeza. Solo estaba huyendo de mí misma. Pero ya no es así, ¿verdad? Las palabras de Naira le abrieron los ojos. Era verdad. Ahora miraba hacia adelante. No huía de su yo del pasado, sino que avanzaba hacia su yo del futuro. Gracias, Naira. Tenerte aquí ha sido fundamental. Su amistad se hacía cada día más fuerte. En la universidad, la encargada de los estudiantes de intercambio, una joven de 20 años llamada Ana, la ayudó en todo. Al principio, a Emily le desconcertaba el comedor de la UNSA, pero poco a poco se acostumbró a la cultura del almuerzo completo, sopa, segundo y refresco.
Era el equilibrio ideal que Sofía le había enseñado. También se hizo amiga de los compañeros de Ana, y la hora del almuerzo se convirtió en un momento animado. Emily, la vida en Bolivia es genial, ¿verdad? Sobre todo la comida. Le preguntaban con curiosidad, ¿de verdad las porciones en Estados Unidos son tan grandes? Más de lo que se imaginan. Como 3 veces lo de aquí. Su respuesta dejó a todos boquiabiertos. Un día, Ana le dijo en voz baja, «Oye, Emily, ¿no has adelgazado últimamente? Tu cara se ve más fina». Ese comentario la llenó de alegría. Emily respondió sonriendo, «Es gracias a la magia boliviana». La interacción con ellos le dio a Emily una nueva perspectiva. Vio cómo los bolivianos valoraban la salud, cómo trataban la comida con esmero. No era solo una costumbre, era la cultura misma. 3 meses después de su llegada, una mañana, Emily se subió a la báscula y no podía creer lo que veía, 81.3 kilos. Desde los 96, había perdido casi 15 kilos más. En total, había bajado unos 20 kilos. Al mirarse en el espejo, su rostro había cambiado drásticamente. La papada había desaparecido por completo y la línea de sus pómulos era visible. Su cuello se había afinado y sus clavículas se marcaban claramente. «Es increíble». Cuando bajó a contárselo a Sofía, ella la recibió con un fuerte abrazo y una sonrisa radiante. «Te has esforzado tanto, Emily». La abuelita Inés también asintió, feliz. El cuerpo está volviendo a ser lo que siempre debió ser. En esos 3 meses, Emily no se había forzado ni una sola vez. Solo había comido de forma regular, ido a nadar cada día y dormido lo suficiente. Solo con eso, su cuerpo había cambiado de forma natural. Juan, que estaba leyendo el periódico, también lo dejó a un lado. El esfuerzo de Emily es realmente admirable. Nos ha inspirado a toda la familia. Su cambio había traído una energía positiva a toda la casa. Un día, mientras iba de compras, Emily decidió probarse ropa nueva. Las prendas XXL que usaba antes le quedaban enormes, sin forma. En el probador, con el corazón en un puño, se probó unos jeans de talla L. Se deslizaron sin problemas. Y hasta le sobraba un poco en la cintura. Se miró en el espejo una y otra vez, incrédula, pero era cierto, le quedaban. También se atrevió con una camiseta de un diseño que antes evitaba por marcar la figura. Lo que el espejo le devolvía era, sin duda, su propio rostro, pero parecía una persona completamente diferente. Caminó hacia la caja con pasos ligeros, el corazón rebosante de alegría. Al llegar a casa, Naira la recibió con entusiasmo. «Emily, esa ropa te queda perfecta». La abuelita Inés también sonrió con ternura. La belleza no es algo que te pones por fuera, sino algo que irradia desde dentro. Y tú, ahora mismo, estás brillando. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. No era solo el éxito de haber perdido peso, era su vida entera la que avanzaba en una nueva dirección. La pérdida de peso, que había sido constante, un día se detuvo en seco. Se estancó en 81 kilos. Una semana, 2 semanas, un mes. Cada vez que se subía a la báscula, veía el mismo número. ¿Por qué? Empezó a sentir ansiedad. No había cambiado su dieta, seguía yendo a la piscina todos los días. Sin embargo, la aguja de la báscula se negaba obstinadamente a moverse de los 81 kilos. Al entrar en el segundo mes, la ansiedad se convirtió en desesperación. Quizás ya no puedo bajar más. Cada vez que se miraba al espejo, la grasa que aún quedaba en su cuerpo le parecía más evidente. Sí, estaba más delgada que antes, pero para lucir una pollera con la belleza que merecía, aún le faltaba. Le faltaban 19 kilos. Ese número se sentía como un sueño inalcanzable. Incluso en la piscina, ya no sentía la alegría de antes. No sabía por qué se estaba esforzando. Naira, preocupada, le preguntó, «Emily, ¿estás bien? Últimamente no pareces tener energía». «Estoy bien, solo un poco cansada», mintió. Su corazón estaba a punto de romperse. Cuando le preguntó a la abuelita Inés, ella le explicó con dulzura, «Todo el mundo pasa por una etapa de estancamiento. Es el cuerpo adaptándose a su nuevo peso». Lo entendía en teoría, pero su corazón no podía aceptarlo. En la mañana de la 6ª semana, Emily renunció a pesarse. Sentía que no tenía sentido. No podía soportar más el ritual de confirmar una realidad inmutable. Justo en ese momento, recibió una videollamada de Catherine. «Emily, ¿cuánto tiempo?
¿Cómo estás? Al otro lado de la pantalla, el paisaje familiar de California. Detrás de Catherine, se veía una enorme caja de pizza. Estamos en una fiesta. Te echamos de menos, se oían las risas de sus amigos. Hamburguesas, papas fritas, refrescos. En la pantalla desfilaban los alimentos que antes eran su normalidad. En Bolivia, ¿no te aburres de comer siempre comida casera? La pregunta inocente de Catherine fue como una daga. Era cierto, últimamente a veces extrañaba los sabores de Estados Unidos. Sabores intensos, porciones gigantes, la libertad de comer sin preocuparse. De vez en cuando, te apetecerá comer algo de aquí, ¿no? La pregunta dejó a Emily sin palabras. Después de colgar, sola en su habitación, un deseo feroz de comer la asaltó. Si ya no bajó de peso, ¿qué sentido tiene aguantarse? Se encontró buscando en su celular restaurantes de comida rápida cercanos. Sus dedos temblaban. Con solo pulsar un botón, en 30 minutos tendría hamburguesas, papas fritas, un batido. Quería comerlo todo. Ahora mismo. En ese preciso instante, alguien llamó a la puerta. Emily, preparé un matecito. Era la voz de la abuela. Al bajar a la sala, la abuela estaba sentada sola. Sobre la mesa, 2 tazas de mate de coca cuidadosamente preparado. Siéntate. Emily obedeció la voz serena de la abuela. Después de un momento de silencio, la abuela habló lentamente. Estás sufriendo porque no bajas de peso, ¿verdad? La pregunta hizo que Emily levantara la vista, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Cuando se vive mucho, parece que se aprende a leer los corazones, dijo la abuela con una sonrisa tierna. Emily, ¿todavía quieres usar la pollera? Sí, quiero. Pero como no bajo de peso, estoy pensando en rendirme. Las palabras salieron con dificultad. Emily asintió en silencio. La abuela tomó un sorbo de mate y luego dijo en voz baja, la pollera no es solo algo que se viste en el cuerpo. La frase tenía un significado profundo. Vestir una pollera es ordenar tu propio corazón. Emily escuchaba atentamente las palabras de la abuela. Bajar de peso es importante, pero más importante es que tu corazón se vuelva hermoso. Miró a los ojos de la abuela, y en ellos encontró una compasión inmensa. Ahora mismo, estás atada a los números. Pero lo verdaderamente importante no son los números. Entonces, ¿qué es lo importante? La actitud ante la vida, dijo la abuela, tomando la mano de Emily. Vivir con belleza, con esmero, con gratitud. Ese es el corazón de la persona que puede lucir una pollera con elegancia. Esas palabras resonaron en lo más profundo del ser de Emily. Aunque haya momentos en que no bajes de peso, no importa. Lo importante es no rendirse y valorar este preciso momento. La abuela se levantó y fue a buscar una foto de una habitación interior. En la foto, se veía a la abuela en su juventud, vistiendo una pollera. Cuando era joven, también me preocupaba mi figura. Pero al usar la pollera, aprendí una cosa, la belleza no viene del peso, sino del alma. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. ¿Quieres intentarlo un poquito más? Al escuchar la voz suave de la abuela, Emily asintió con firmeza. Después de hablar con la abuela, Emily volvió a la piscina. Decidió dejar de mirar los números de la báscula y centrarse en hacer lo que podía hacer hoy. Al entrar en el agua, sintió una calma increíble. En el agua, todo se volvía silencioso. El peso, la ansiedad, la inquietud. Todo parecía disolverse. Empezó a nadar lentamente. Antes, se quedaba sin aliento a los 25 metros, pero ahora había aprendido a controlar su respiración. 50 metros, 100 metros. Sin darse cuenta, seguía nadando. Quizás su peso no había disminuido, pero algo en ella se había cambiado, su fuerza, su resistencia y, sobre todo, su fortaleza interior. En el agua, dialogaba consigo misma. Ya no eran los números, sino el sentir el momento presente. La piscina dejó de ser solo un lugar para hacer ejercicio y se convirtió en un santuario para reencontrarse consigo misma. 5 meses después de empezar a ir a la piscina, la resistencia de Emily había mejorado espectacularmente. Al principio, 25 metros eran su límite, ahora podía nadar 500 metros sin parar. Naira, asombrada, le dijo, Emily, eres increíble. Creo que ya eres más rápida que yo. Aunque jadeando, Emily respondió con una sonrisa, la constancia es la clave. Eran las palabras que la abuela le había enseñado. Al entrar en el 8º mes,
se propuso el desafío de nadar 1 kilómetro. 20 largos en la piscina. Varias veces durante el recorrido quiso rendirse, pero recordó las palabras de la abuela: lo importante es valorar este preciso momento. Se concentró en cada brazada. Finalmente, completó el kilómetro. Al salir de la piscina, las lágrimas brotaron de sus ojos. No era solo por haber completado la distancia, sino el mejor premio para sí misma por no haberse rendido. Y entonces, en la mañana del 9º mes, decidió pesarse después de mucho tiempo. Preparada mentalmente, se subió suavemente a la báscula. Al ver el número, Emily no podía creerlo: 74.1 kilos. Desde los 81, había perdido 7 kilos más. Había roto el estancamiento. Se pesó de nuevo. El número no había cambiado. Corrió escaleras abajo para contárselo a la familia. Bajé de peso. Bajé. Sofía la abrazó. Lo superaste. Eres muy fuerte por no haberte rendido. Después de eso, el peso continuó bajando de manera constante. De 74 a 68 kilos. Y en el 10º mes de su intercambio, finalmente alcanzó los 62 kilos. Había perdido 39 kilos desde los 101. Al mirarse en el espejo, era otra persona. Una mandíbula afilada, clavículas marcadas, una cintura firme. ¿De verdad soy yo? La abuelita Inés le sonrió con ternura. Esa es tu verdadera tú. Tu cuerpo ha respondido honestamente a tu esfuerzo. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Había sido un largo viaje. Quiso rendirse muchas veces. Pero había valido la pena seguir adelante. Quiero volver a probarme una pollera. Al oír eso, toda la familia Mamani asintió con alegría. El día de la revancha finalmente se acercaba. Para cumplir su anhelo, Emily decidió visitar de nuevo la calle Sagarnaga, el lugar del que se había ido llorando un año atrás. Esta vez será diferente. Con esa certeza, caminó por las calles empedradas junto a Naira. ¿Estás nerviosa?, le preguntó Naira con dulzura. Un poco, pero la emoción es más grande. En la sonrisa de Emily había una confianza que no existía un año antes. Entraron en la misma tienda de trajes. La escena familiar las recibió: polleras de colores vibrantes, turistas eligiendo alegremente. Al dar su nombre en el mostrador, la vendedora gritó hacia adentro: «Doña Elvira, tiene una visita». Quien salió de la trastienda fue la misma doña Elvira que la había atendido un año atrás. La mujer de 58 años miró a Emily e inclinó la cabeza. «Disculpe, ¿quién es usted?». «Soy Emily. Vine hace un año, ¿se acuerda?». En ese momento, los ojos de doña Elvira se abrieron como platos. ¿Es usted la de...? Doña Elvira miraba a Emily con una expresión de incredulidad total. ¿De verdad es usted? La joven estadounidense de 101 kilos de hace un año, a quien incluso la pollera más grande le quedaba apretada. Pero la Emily que estaba frente a ella era una mujer esbelta de 62 kilos. «Es increíble». «¿Cómo lo hizo?». Las manos de doña Elvira temblaban. En sus 25 años de carrera, nunca había visto una transformación tan radical. «La vida en Bolivia me cambió». Al escuchar las palabras de Emily, los ojos de doña Elvira se llenaron de lágrimas. «¡Qué maravilla, de verdad, qué maravilla!». El proceso de elegir la pollera comenzó. Hace un año casi no tenía opciones, pero ahora era diferente. Puede usar la que quiera. ¿Cuál le gusta? Emily eligió una pollera de un tono rosa pálido. Ese color suave, primaveral, encajaba perfectamente con su nueva aura. Entraron al probador. Doña Elvira extendió la pollera con esmero. «Bueno, empecemos». En su voz no había la perplejidad de hace un año, sino una alegría palpable. La pollera se deslizó suavemente, los botones de la blusa se abrocharon uno a uno. Las manos de doña Elvira se movían sin dudar, con un ritmo ágil. La sensación de la pollera sobre su cuerpo era completamente diferente a la de hace un año. La tela se ajustaba de forma natural, sin ninguna opresión. «A ver, vamos a ajustar las líneas». Doña Elvira acomodó la prenda con maestría. Hace un año, por mucho que lo intentara, el resultado era abultado. Pero esta vez, la pollera realzaba perfectamente las curvas de Emily. La cintura, la cadera, todo estaba en su sitio. «Perfecto», dijo doña Elvira, con una voz impregnada de la satisfacción de una profesional. En solo 10 minutos, el proceso estaba completo.
Pensar que hace un año tardaron más de 30 minutos era casi irreal. Cuando Emily se paró frente al espejo, contuvo la respiración. En el reflejo, vio la imagen de sí misma que tanto había soñado. La pollera rosa se ajustaba elegantemente a las líneas de su cuerpo. La cintura estaba perfectamente marcada, el cuello de la blusa era impecable, el largo de la falda era el correcto. Y lo más importante, el equilibrio general era armonioso. Esta es la verdadera forma de vestir una pollera. ¡Qué hermosa!, exclamó doña Elvira. La pollera refleja el corazón de quien la viste. Tu belleza interior está brillando a través de ella. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Todo el esfuerzo, las frustraciones y la superación del último año habían sido para este momento. A su lado, Naira también estaba lista. Se pararon juntas frente al espejo. Esta vez, ambas eran igualmente hermosas. Aunque sus complexiones eran diferentes, la pollera le sentaba maravillosamente a las dos. Emily, estás realmente preciosa, le dijo Naira. Emily respondió con una sonrisa, gracias. Sin ti, no habría llegado hasta aquí. Doña Elvira tomó una cámara. Vengan, les tomaré una foto. En el momento del disparo, Emily sonrió desde el fondo de su corazón. Emily y Naira caminaban por las calles de La Paz, vestidas con sus polleras, como si fueran hermanas. El aplastante complejo de inferioridad que había sentido en ese mismo lugar un año atrás había desaparecido. Emily, con su pollera rosa, y Naira, con su pollera azul celeste, irradiaban cada una su propia belleza. Emily, saquémonos una foto frente al mercado, propuso Naira. Emily asintió felizmente. Los transeúntes se quedaban mirando a las dos jóvenes. ¿Quieren que les saque una foto?, se ofreció amablemente una señora boliviana. Con los edificios de ladrillo como fondo, las dos sonrieron. En el instante en que sonó el obturador, Emily se sintió inmensamente feliz. Al revisar la foto, vio dos figuras de igual belleza una al lado de la otra. Aunque sus cuerpos eran distintos, a ambas la pollera les quedaba perfecta. Guardaré esta foto como un tesoro para toda la vida, dijo Emily. Naira, con los ojos llorosos, respondió, yo también. Haber conocido a Emily ha sido lo mejor. Se abrazaron, grabando ese momento especial en sus corazones. El viaje de un año había llegado a un hermoso final. Al volver a casa, la abuelita Inés las esperaba con una sonrisa serena. Bienvenidas. Estuvo lindo, ¿no? Fue lo mejor del mundo, exclamó Emily. La abuela asintió. De hecho, tengo algo para ti. Diciendo esto, trajo una caja delicada de su habitación. La abrió con cuidado, y dentro apareció una pollera de una belleza deslumbrante. Sobre una tela de seda azul oscuro, estaban finamente bordadas flores de cantuta. Emily contuvo el aliento. Esta es una pollera que atesoré mucho en mi juventud. Quiero que la uses tú. Al escuchar a la abuela, los ojos de Emily se desbordaron en lágrimas. Pero, algo tan valioso. Tú tienes un corazón digno de esta pollera, dijo la abuela con una sonrisa tierna. La pollera no es solo ropa, es el corazón que se viste. Tu hermoso corazón hará que esta pollera brille aún más. Sofía y Juan también observaban la escena con calidez. Es un agradecimiento de toda nuestra familia, dijo Juan. Con tu llegada, nosotros también hemos aprendido mucho. Emily abrazó la pollera contra su pecho. Gracias. La cuidaré toda mi vida. En ese momento, Emily sintió verdaderamente que había encontrado a su segunda familia. El día antes de su regreso, decidieron tomar una última foto familiar en la sala de los Mamani. Emily se puso la pollera que la abuela le regaló. Toda la familia se vistió con sus mejores galas. Juan, Sofía, la abuelita Inés, Naira y Emily. Los 5 se pararon juntos, como una verdadera familia. Sonrían. Whisky, dijo un vecino que ayudó con la foto. En el instante del disparo, Emily saboreó la inmensa felicidad que sentía. La Emily de 101 kilos que llegó a Bolivia hace un año, la noche que lloró de frustración, y la Emily de ahora, con 62 kilos, vistiendo una hermosa pollera y rodeada de su familia. Emily, tienes que volver a Bolivia, ¿eh?, le dijo Sofía. Emily asintió con fuerza. Claro que volveré. Este es mi segundo hogar. Esa noche, Emily tomó su celular y puso una al lado de la otra, la foto de hace un año y la foto de hoy. La diferencia era impactante. ¿Puedo publicar esto?, le preguntó a Naira.
Los ojos de Naira brillaron. Claro que sí. Todos tienen que verlo. Emily seleccionó las dos fotos y escribió, mi yo de hace un año y mi yo de hoy. Bolivia me cambió. Pulsó publicar. A los pocos minutos, la reacción comenzó. Los me gusta pasaron de 10 a 50, a 100, a 1000. La sección de comentarios se llenó de palabras de asombro y admiración. ¡Qué cambio increíble! Me has inspirado, estás hermosa. A la mañana siguiente, la publicación se había compartido más de 100.000 veces. Gente de todo el mundo se conmovió con la historia de Emily. No era solo una historia de pérdida de peso, sino una historia sobre el encuentro de culturas, el amor de una familia y el poder de un espíritu que nunca se rinde. En la sala de embarque del aeropuerto de El Alto, toda la familia Mamani había venido a despedir a Emily. En su enorme maleta, llevaba los recuerdos de un año y la pollera de la abuela, cuidadosamente guardada. Muchas gracias por todo, dijo Emily con la voz entrecortada. Juan le dio una palmada cariñosa en el hombro. Emily ya es parte de nuestra familia. Puedes volver cuando quieras. Sofía, secándose las lágrimas, le entregó un almuerzo que había preparado. Para que comas en el avión. No te olvides del sabor de Bolivia. Naira, llorando, abrazó a Emily. Nos volveremos a ver, ¿verdad? La próxima vez, iré yo a Estados Unidos a visitarte. Se abrazaron durante un largo rato, transmitiéndose todo lo que las palabras no podían decir. Finalmente, la abuela se acercó. Emily, te has esforzado muchísimo. Al escuchar esa voz tierna, las lágrimas de Emily ya no pudieron contenerse. Abuela, yo. No digas nada. Ya eres una mujer con un alma hermosa. Vayas donde vayas, eso no cambiará. La abuela abrazó a Emily. Su pequeño cuerpo le dio un abrazo sorprendentemente cálido y fuerte. La pollera es el espejo del alma. Y tu alma siempre brillará con belleza. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, Emily se giró una y otra vez. Los 4 miembros de la familia Mamani la despedían con la mano, sonriendo. El encuentro con esa familia había cambiado su vida. Al cruzar la puerta, Emily se juró a sí misma, volveré. Volveré a mi segundo hogar. Después de 14 horas de vuelo, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Tras pasar inmigración y recoger su equipaje, se dirigió a la sala de llegadas. Al otro lado de las puertas de cristal debían estar sus padres esperándola. Emily respiró hondo. Hace un año, cuando partió de este mismo aeropuerto, pesaba 101 kilos. El recuerdo de su madre diciéndole piensas ir a Bolivia con ese cuerpo, le vino a la mente. Pero ahora era diferente. Podía reunirse con su familia con sus 62 kilos y llena de confianza. La puerta se abrió, y vio a sus padres entre la multitud. Mickey y Jennifer miraban atentamente a cada pasajero que llegaba. Emily se acercó a ellos, saludando con la mano. Papá. Mamá. Pero ellos no se dieron cuenta de su presencia. Sus miradas pasaron por encima de ella, buscando a los pasajeros que venían detrás. Emily se paró justo frente a ellos y los llamó de nuevo. Papá, mamá, soy yo. En ese momento, Jennifer se detuvo. Miró detenidamente a la hermosa joven que tenía delante. Disculpa, ¿quién eres? Mac también miraba a su hija con confusión. ¿Eres Emily? Sí, soy yo, respondió Emily con una sonrisa. El rostro de Jennifer se llenó de asombro. No puede ser. ¿De verdad eres tú? Su altura de 1,70 era la misma, pero la silueta de su cuerpo era la de otra persona. Un rostro afilado, un cuello esbelto, un cuerpo tonificado y, lo más importante, una confianza y belleza que emanaban desde dentro. ¿Qué te pasó en Bolivia?, preguntó Mike, atónito. A esa pregunta, Emily respondió con una sonrisa tierna. Me hicieron un hechizo. Un hechizo llamado amor. Jennifer abrazó a su hija, con la voz temblorosa. Perdóname, Emily. La disculpa sorprendió a Emily. ¿Por qué? Por lo que te dije aquella vez. ¿Piensas ir a Bolivia con ese cuerpo? Las lágrimas brotaron de los ojos de Jennifer. Me equivoqué. Dije cosas que te hirieron. De verdad, lo siento mucho. Emily acarició suavemente la espalda de su madre. Mamá, no te equivocaste. Solo me mostraste la realidad. Y gracias a esas palabras, me esforcé. Tuve un deseo más fuerte de cambiar.
Jennifer tomó el rostro de su hija entre sus manos. Te has vuelto increíblemente hermosa. No solo por fuera, brillas desde dentro. A Mike también se le enrojecieron los ojos. Quiero agradecer de corazón a esa familia boliviana que ha cuidado tan bien de nuestra hija. Emily comenzó a contarles a sus padres todo lo que había sucedido durante el último año. El encuentro con los Mamani, la maravilla de la comida casera boliviana, su desafío en la piscina y el día que finalmente pudo vestir la pollera. Sus padres escuchaban atentamente, a veces secándose las lágrimas, a veces asintiendo. Me he enamorado de Bolivia. Algún día quiero llevarlos a conocerlo. Al oír eso, Jennifer asintió con fervor. Quiero ver con mis propios ojos el país que cambió a nuestra hija. De camino a casa, Mike, mientras conducía, miraba a su hija por el retrovisor una y otra vez. ¿Bolivia es un país mágico? Su pregunta estaba llena de pura sorpresa. No es magia, papá. Simplemente me enseñaron la forma correcta de vivir, explicó Emily desde el asiento trasero. La comida boliviana es suave con el cuerpo, poco aceite, muchas verduras, alimentos como la quinoa y el tarwi. Mike negó con la cabeza. No, no es solo eso. Tu mirada es diferente. Está llena de confianza. A eso, Emily sonrió. La abuelita Inés decía que la belleza nace del corazón. Jennifer también se giró. Yo también quiero darle las gracias a esa maravillosa señora. Al llegar a casa, Mac empezó a buscar información sobre Bolivia en su celular. ¡Qué país tan increíble! Ha convertido a nuestra hija en otra persona. Emily respondió con una sonrisa. No me convirtió en otra persona. Me ayudó a volver a ser quien realmente soy. Una nueva vida comenzó en San Diego. Emily decidió continuar en Estados Unidos con los hábitos que aprendió en Bolivia. Todas las mañanas preparaba un desayuno boliviano sencillo, sopa de quinoa, mate, pan con queso. En Estados Unidos también podía encontrar ingredientes latinos, así que era posible continuar. También iba a la piscina cercana 3 veces por semana, con el objetivo de nadar 1 kilómetro. Su amiga Catherine, asombrada, le dijo, Emily, de verdad pareces otra persona. Cuéntame tu secreto. No hay ningún secreto. Solo comer cosas buenas para el cuerpo y hacer ejercicio moderado. Su peso se mantuvo en 62 kilos, sin ningún efecto rebote. Los hábitos que adquirió en Bolivia ya eran parte de ella. Jennifer, influenciada por su hija, también empezó a interesarse por la cocina boliviana. ¿Me enseñas a hacer sopa de maní la próxima vez? El tiempo que madre e hija pasaban juntas en la cocina cocinando forjó un nuevo vínculo entre ellas. Al volver a la universidad, Emily decidió fundar un club de cultura boliviana. Muchos estudiantes estaban intrigados por su cambio. La primera actividad fue un taller sobre trajes típicos. Trajo la pollera que la abuela le regaló y habló de su historia y cultura. La pollera no es solo ropa. Es el espejo del alma. Emily transmitió a los asistentes las palabras de la abuela. Más de 20 estudiantes se reunieron, escuchándola con atención. Yo también quiero ir a Bolivia, quiero aprender a cocinar comida boliviana, las preguntas llovían. Emily, a través de su propia experiencia, logró transmitir la belleza de la cultura boliviana. El club creció con éxito, con actividades 2 veces al mes, clases de cocina boliviana, degustaciones de Singani, un club de lectura en español. Para Emily, esto también era una forma de devolverle a Bolivia todo lo que le había dado. El amor que recibió de la familia Mamani, ahora era su turno de difundirlo. 3 meses después de su regreso, Emily recibió un paquete de Bolivia. El remitente era la familia Mamani. Dentro, había una carta escrita a mano y fotos. La carta, con la caligrafía pulcra de la abuela, estaba llena de palabras cálidas. Emily, ¿cómo estás? Por aquí, todos estamos bien, como siempre. Naira ingresó a la universidad y en primavera comenzará su nueva vida. Tu habitación sigue tal como la dejaste. Puedes volver cuando quieras. Al leer la carta, los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Las fotos adjuntas mostraban las flores del patio de los Mamani en plena floración. Junto a ellas, los 4 miembros de la familia sonreían y saludaban a la cámara. Emily colocó esa foto junto a la de la pollera que la abuela le regaló. Ambas fotos contaban la historia del año que cambió su vida. Cada mañana, al ver esas fotos, Emily saboreaba la inmensa suerte que había tenido. Volveré a verlos, se los prometo, se juraba en su corazón mientras preparaba su desayuno saludable del día. Cada vez que se miraba en el espejo,
El corazón de Emily se llenaba de gratitud. La Emily de ahora, que mantenía sus 62 kilos. Pero más importante que eso era su cambio interior. Antes, estaba atada a los números, solo le importaba la apariencia. Ahora era diferente. Cocinaba con esmero, cuidaba su cuerpo y, lo más importante, vivía el presente. El estilo de vida que aprendió de la abuelita Inés se había convertido en el cimiento de la vida de Emily. Caminando por el campus, mucha gente la saludaba. Quiero ser como tú. Dime tu secreto. Cada vez, Emily respondía, no hay ningún secreto. Solo tienes que quererte a ti misma y encontrarte con gente buena. El Club de Cultura Boliviana ya era una gran organización con más de 50 miembros. Muchos estudiantes querían ir a Bolivia de intercambio y le pedían consejo. Para ella, compartir su experiencia era también una forma de agradecer a los mamani. Por las noches, antes de dormir, Emily hacía videollamadas con Naira. Emily, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Ya casi eres universitaria, ¿estás nerviosa? A través de la diferencia horaria, cultivaban una amistad inalterable. La Emily de 101 kilos que lloró por no poder usar una pollera. Los días de angustia por el estancamiento. Todo había sido necesario para forjar la persona que era ahora. La historia de Emily demostraba que, si nunca te rindes, puedes cambiar. Y que un país, con su cultura, su comida y el amor de su gente, puede obrar milagros que el resto del mundo simplemente no puede entender.